¿Sí? Muy bien. Bueno, de nuevo, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde en la escuela dominical y vamos a continuar alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor con la lección de la escuela dominical. Entonces vamos a continuar hoy, estamos en 1 de Samuel y vamos entonces el tema una presa perseguida, la persecución de David. Y está el texto en 1 de Samuel, capítulos 21 al 30. Hoy es la penúltima lección de esta serie en 1 de Samuel. Ya la próxima semana terminamos en 1 de Samuel. Entonces, y recuerden, cuando estamos hablando de los libros del Antiguo Testamento, se dice primero y segundo de Samuel. Primero, segundo, Crónicas. Segundo, primero, segundo, Reyes. Y bueno, ese no es el orden. Samuel, Reyes, Crónicas. Entonces, y en el Nuevo Testamento son epístolas, entonces se usa el femenino, primera, segunda Corintios. Entonces recordemos, en el Antiguo Testamento ustedes van a escuchar inclusive predicadores de a veces de mucha fama, que dicen primera Crónicas, no es primero Crónicas, porque son libros en el Antiguo Testamento. Estamos en 1 de Samuel, entonces estamos estudiando los versículos de los capítulos del 21 al 30 y vamos a estar viendo esta tarde entonces algunos pasajes en el capítulo 21 y en el capítulo 22 y en el capítulo 23. El versículo clave, 1 de Samuel 23, 14, y el objetivo de la lección de esta tarde es: si usted es llamado a sufrir por Cristo, va por la senda de los héroes de Dios en la cual su Hijo nos da el ejemplo. Pase lo que pase, puede confiar en Él, que jamás lo dejará. Y la lectura devocional, abramos nuestras Biblias, el Salmo 18. Vamos a abrirlos aquí también, vamos a proyectarlo acá. El Salmo 18, pero mejor que ustedes lo buscan también en sus Biblias. En el Salmo 18 vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 6. Puestos de pie, hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Primero de Samuel, primero Samuel, Salmo, el Salmo 18. Otra cosa, algunos dicen salmos capítulo, no son salmos capítulo, porque el libro de los salmos no está dividido en capítulos, sino que son salmos, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Entonces estamos en el Salmo 18. Otros que está bien dicen Salmos 18. Entonces yo siempre uso el singular, pero si alguien usa el plural, Salmos 18, está bien. Vamos a comenzar con el versículo 1. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día en que lo libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces, esto es lo que escribió David el día que Dios lo libró de las manos de sus enemigos y comenzando con la mano de Saúl. Entonces dijo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Entonces, hoy vamos a estar estudiando sobre el tema una presa perseguida. Ahora, ¿qué es una presa? Se usa, por ejemplo, si uno anda cazando, entonces es una presa, ¿verdad? Que se usa. Entonces aquí está usándose la palabra en el sentido de como si fuera un ciervo, como si fuera un animal que andan persiguiendo para cacería. Entonces eso es lo que pasó con David en manos de Saúl. Una presa perseguida, la persecución de David. Entonces, como vimos, el 1 Samuel 21 al 30, algunos pasajes en el capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23. Y el versículo clave, vamos a decirlo todos de memoria. Vamos a decirlo todos, nos vamos a aprender. 1 Samuel 23, 14, a ver juntos.
Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Se fijaron lo que dice al final? Pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Cómo es posible que Saúl haya perseguido a David todos los días y nunca logró cogerlo? Simplemente porque Dios lo cuidó. Años, fueron años. No recuerdo ahorita cuántos, pero fueron años. ¿Cuántos? 16 años. Gracias, hermano, por ese dato. 16 años en que Saúl andaba persiguiendo a David, imagínense. Muy bien, echó a perder su juventud. Porque era un mozo cuando mató a Goliat, ¿verdad? Muy joven, cuando mató a Goliat. Entonces ahí empezó. El objetivo de la lección de hoy es, si usted es llamado a sufrir por Cristo, va por la senda de los héroes de Dios en la cual su Hijo nos da el ejemplo. Pase lo que pase, puede confiar en Él, que jamás lo dejará. Recordemos lo que hemos estado viendo durante esta serie. Vimos cómo Ana le pidió a Dios un hijo, Dios le dio a Samuel. Entonces Samuel sirvió fielmente al Señor y Dios era su rey. Era teocracia, donde Dios era su rey. Pero hubo un momento en que el pueblo quiso a un rey y rechazaron a Dios. Y cuando Samuel se resintió, entonces Dios le dijo: no, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pidieron un rey. Entonces Dios les dio un rey conforme al corazón del pueblo, conforme al corazón del pueblo. Y le dio a Saúl. ¿Por qué le dio a Saúl? Porque complacía su solicitud. Ellos lo que querían era un hombre que peleara sus batallas por ellos. Entonces Saúl era de cabeza arriba más alto que la población. Entonces vieron en él el caudillo y entonces lo tomaron. Pero Saúl resultó ser problemático. Entonces desobedeció a Dios en 2 ocasiones. Dios lo desechó y Dios entonces ungió a David. Y David entonces era un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl era conforme al corazón del pueblo. David era conforme al corazón de Dios. Entonces vamos a ver en esta tarde. Vamos a 1 Samuel capítulo 21 y el versículo 1. 1 Samuel capítulo 21. Esta es una ocasión cuando David andaba huyendo con sus hombres, tenían unos 600 hombres. Ahora, ¿qué clase de hombres eran los hombres de David? ¿Ah? Bueno, sí, eran valientes, pero además de eso eran... No, pero eran fugitivos. Eran fugitivos de la justicia. O sea, eran malhechores. Eran fugitivos de la justicia. Entonces, eran bandoleros, podemos decir. Y se unieron a David. Pero era el ejército que David necesitaba, ¿verdad? Y con ese ejército, entonces él atacaba a los filisteos y guerreaba contra ellos. Cuando estuvo entre ellos, inclusive salía a pelear, pero en otras partes donde no se dieron cuenta los filisteos, atacaba a los filisteos en otras partes y volvía otra vez todo mansito, ¿verdad? A seguir viviendo donde ellos, entre ellos. Entonces, si se hubieran dado cuenta de lo que David andaba haciendo, lo hubieran matado. Pero él entonces usó este ejército y este ejército anduvo con él. Y en una ocasión entonces anda huyendo de David y llega un momento en que necesitan comer. Entonces estamos en 1 Samuel capítulo 21, donde llegan donde el sacerdote. Y le piden al sacerdote comida. Y el sacerdote les dice: bueno, lo único que tengo aquí son los panes que se quitaron el sábado pasado. Entonces, los panes sin levadura, que era el pan de la proposición, que se presentaba delante del Señor cada sábado, cada semana. Entonces, eso estaba ahí durante 8 días. A los 8 días, entonces, quitaban ese pan
y ponían pan fresco. Ese pan que quitaban era para que lo comieran los sacerdotes. No era para el pueblo, era para los sacerdotes. Ahora llega David y le pide entonces al sacerdote algo de comer. Entonces el sacerdote dice, bueno, lo único que tengo es esto. Pero esto es para los sacerdotes. ¿Ustedes cómo están? Entonces David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Se refiere entonces a que ellos no se han contaminado con mujeres. ¿Y qué significa eso? Bueno, yo imagino que lo que significa es que no eran sus esposas. Y entonces, por eso se llama que están, porque dentro del matrimonio no es contaminación. Pero entonces ellos estaban ahí. Entonces, aquí le está diciendo David, sigamos leyendo. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, o sea, el pan de la proposición que habían quitado la semana anterior, el sábado anterior, ahí estaba para que lo comieran los sacerdotes, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Eso lo hacían cada semana. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. Ahí estaba detenido, o sea, estaba como en la cárcel, cuyo nombre era Dog, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, no tienes aquí a mano lanza o espada, al sacerdote, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. En otras palabras, záfese, huya por su vida. Y no tuvo tiempo entonces de tomar su espada y sus armas, que el hijo de David, Jonatán, le había dado, recuerdan. Entonces, versículo 9. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como esa. Imagínense, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Ahora entonces él va a seguir huyendo. Vamos a pasar ahora a 1 Samuel capítulo 22, que vemos la provisión de David para su familia. Entonces, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Esa cueva de Adulam fue parte importante de la vida de David mientras andaba huyendo. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Entonces ahora Isaí y sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron. Entonces llegaron ahí a la cueva de Adulam, donde estaba David escondido. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Llegó a haber unos 600 en una oportunidad. Aquí dice 400 al principio. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, entre los moabitas, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. O sea, él sintió de que bajo el reinado de Saúl ellos no estaban seguros, porque quién sabe, este loco de Saúl, ¿verdad?, que andaba persiguiendo a David, podría agarrarla con sus papás. Entonces él prefirió dejarlos ahí entonces con Moab, que eran también familia, y entonces hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él buscó cuidar a su familia. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. O sea, todo el tiempo que David andaba huyendo de Saúl, ahí se quedaron entonces con Moab
con los moabitas. Vamos ahora entonces al tercer punto de la lección de esta tarde. Vamos a ver sobre la conducta creciente e irracional. ¿Qué significa irracional? Que no tiene razón. Irracional de Saúl. Entonces hay un par de versículos aquí en el capítulo 22 de primero de Samuel. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín. Él era benjamita. Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí. ¿Quién era el hijo de Isaí? David. Tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. En otras palabras, él decía que sus siervos estaban ocultando a David, estaban colaborando con David por lo que ellos pensaban que iban a recibir. No era por amor, sino que era por interés. Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído. ¿Cómo? Mi hijo, Jonatán, ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí. Ténganme lástima, cómo ando yo sufriendo por este David que me quitó el amor del pueblo. Ahora, ¿recuerdan de dónde vino esto? El cántico de las mujeres. Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000, o sea, lo multiplicó por 10. Le dio 10 veces más crédito a David. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es el cántico de las mujeres, no culpemos a las mujeres. Los celos. Ahora, los celos están entre emociones y están en la lista de los pecados, de la carnalidad, que es propicia de la propia carne, que son las emociones. Las emociones están en la parte de nuestros sentimientos, nuestras emociones, en nuestro ser, que es el alma. El alma tiene una parte, el alma tiene 4 partes. Una de esas partes es emociones o sentimientos. Y los celos es uno de esos. Y es de la carne, o sea, es natural, pero no está bien. Podemos controlarlo, pero David no lo estaba controlando. Entonces él, por celos, andaba persiguiendo y le está reclamando a sus siervos para que le tengan lástima, que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo, recuerde que David era siervo de Saúl, contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Ok, ¿es cierto que David andaba acechando a Saúl? ¿Sabe lo que es acechar? Acechar es tender una emboscada, ¿verdad? Entonces, tenderle una trampa, buscar cómo hacerlo caer. ¿David andaba acechando a Saúl? No. Saúl andaba acechando a David, buscando cómo hacerlo caer. David lo que andaba era huyendo. Es lo que hacía, andaba huyendo, pero aquí, entonces él está tergiversando y la conducta de Saúl fue creciendo. Ahora entonces culpa más bien a sus siervos, en vez de buscar la ayuda de ellos, entonces culpa que Jonatán, su hijo, como sigue su amistad con David, entonces está traicionando al papá. Y como los siervos, entonces como no le dicen dónde está David, entonces también los considera como también sus que son infieles, traidores a la patria. Muy bien, vamos ahora entonces al capítulo 23 de primero de Samuel, capítulo 23. El incómodo refugio de David. Primero Samuel 23, versículos 13 y 14. Entonces, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, ¿ve? Ya llegaron a 600. La cita anterior era 400, pero ahora ya hay 600. Y salieron de Keila y anduvieron en un lugar a otro. Andaban huyendo, buscando. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Versículo 14. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes. O sea, lugares fuertes significa que eran lugares donde él se podía defender.
y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Este es el versículo de memoria, digámoslo juntos. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Entonces, tenemos el enemigo, pero tenemos la defensa de Dios. Entonces, ¿qué entendemos a través de esto? Lo que vemos aquí es cómo Dios siempre cuida de los suyos. Hay enemigos. Hay enemigos, sí, todo el mundo tiene enemigos. Unos más que otros, unos diferentes a otros, pero todos tenemos personas que no nos quieren bien. O sea, todo el mundo nos quiere, pero algunos nos quieren ver muertos, ¿verdad? Entonces, tenemos enemigos. Y aunque nosotros no sepamos dónde están, siempre hay personas, a veces por el simple hecho de que somos lo que somos, o hablamos así, o cantamos así, o nos paramos así, o nuestra compañía es así, las personas con las que andamos son así, por lo que sea, entonces se levantan celos, iras, contiendas, y se constituyen en nuestro enemigo. Ahora, cuando yo era niño y después adolescente, yo sufrí mucho porque yo sentí que todo el mundo me perseguía. En la escuela me pusieron apodo y entonces eso se acabó en un día. Tuve 2 o 3 años de estar sufriendo con eso en la escuela, después del colegio. Y entonces, donde me decían eso, yo odiaba. Una compañera llegó un día y me dijo, Walter, ignórelos. Porque yo me enojaba y los andaba persiguiendo. Ellos felices de la vida, corriendo para allá y para acá, yo persiguiéndolos ahí de todo. Y ella me dijo, ignórelos. Y un problema de varios años se acabó en un día. Se les acabó la fiesta. Porque cuando yo los ignoré, no me enojé, no les hice así. No, simplemente una mosca volando me llama más la atención que lo que están ellos diciendo. Simplemente los ignoré. Se les acabó. Un problema de años se acabó en un día. Y muchas veces nosotros entonces tenemos espíritu de persecución. Creemos que la gente nos está persiguiendo. Y después, años después, me encontré con varios de ellos y me di cuenta que ellos simplemente era el vacilón. Ellos no me querían mal. No eran mis enemigos, pero yo los tenía como mis enemigos en la escuela y el colegio. Entonces, a veces, no es que Saúl nos anda persiguiendo para matarnos. A veces nos lo imaginamos. Pero el caso de David sí es cierto. Y cuando hay personas que nos andan persiguiendo, hay personas que nos quieren mal, puede ser en cualquier rango diferente. Entonces, podemos contar con la protección de Dios. Bueno, tengo algo para complacerlos. Para la discusión en clase. Ya, contentos. Me están pidiendo discusión en clase. Ok. Aquí va. Número 1. ¿Cree usted que la mentira de David se justificaba? Ahora, ¿cuál fue la mentira de David? Que David le mintió al sacerdote en cuanto al estado de sus hombres. Y ellos entonces comieron el pan que no debían y no estaban en la condición que David dijo que estaban. Entonces él mintió. ¿Usted cree que la mentira de David se justificaba porque tenían hambre? ¿Y era lo único que había? ¿Sí? Mentira es mentira. ¿A quién estamos pidiéndole ayuda cuando mentimos? Al diablo. Lo que estamos diciendo, hey, don Sata, venga, ayúdame, sácame de esta. El padre de la mentira. Entonces, ahora, ¿cuáles fueron las trágicas consecuencias? Bueno, que no se libró de la persecución de Saúl, ¿verdad? Dice Otoniel que fueron 16 años. Por ahí algo así que anduvo yendo. Muy bien. Entonces, número 2. ¿Cuál justificación del Nuevo Testamento deriva del hecho que David y sus hombres comieran
del pan de la proposición. Alguien busque ahí, por favor, Mateo 12. Mateo capítulo 12, los versículos del 1 al 6. Mateo 12, del 1 al 6. No, cada uno lo busca. Entonces, léanlo y contesten la pregunta. Vean ese pasaje y entonces contesten la pregunta. ¿Cuál justificación del Nuevo Testamento deriva del hecho que David y sus hombres comieran del pan de la proposición? Bueno, voy a compartirlo aquí con ustedes. Entonces, necesito aquí. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer en un día de reposo. O sea, no es que la ley prohibía eso, pero las tradiciones de los padres prohibían eso. Entonces dice, viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahora, ¿según quién? ¿Según Moisés o según ellos? Según ellos. Según ellos, según sus tradiciones. La Biblia, él nunca incumplió la ley. Lo que Jesús le encantaba hacer, lo hacía el propio, era romper sus tradiciones. Pero la gente, a veces, yo he escuchado inclusive predicadores decir de que Jesús quebrantaba la ley. Jesús nunca quebrantó la ley. Él cumplió la ley al pie de la letra, pero sí se pasaba y se gozaba, él se divertía en romper las tradiciones de ellos. Era una tradición de ellos. ¿De qué decía esto? ¿La tradición? No, no es ley, era cosa de ellos. Eran unos 600 puntos que ellos habían añadido, hoy mismo inclusive. Hoy mismo, esa tradición, los judíos la tienen más en boga, de más importancia que la misma ley. Sigue siendo así. Dice el versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, los sacerdotes el día de reposo hacen lo que el pueblo no puede hacer, pero ellos lo están haciendo porque eso es lo que les toca hacer y es en el día de reposo. Igualmente los pastores, ¿verdad? Nosotros, este es nuestro día de trabajo. Entonces, yo cojo un día de descanso, estoy tratando de coger el lunes. No siempre logro, pero a veces se meten cosas, pero yo trato de reposar un rato por lo menos el lunes. Entonces, pero el domingo es el día de trabajo. Y así era con los sacerdotes. El día de reposo, nadie podía hacer nada, pero los sacerdotes sí. Ellos estaban ahí, estaban sirviendo, estaban trabajando. Entonces, ¿no habéis oído la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y entonces aquí está la clave. Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿A quién se refiere? A él mismo. Entonces aquí es donde está la respuesta a la pregunta. Está la respuesta a la pregunta. Entonces la pregunta es,
¿Cuál justificación del Nuevo Testamento deriva del hecho que David y sus hombres comieran del pan de la proposición? Y la respuesta es de que sí se pudo hacer en ciertas ocasiones. Muy bien, vamos a la pregunta número 3. En 2 ocasiones, David pudo haberle quitado la vida a Saúl. ¿Ustedes consideran que se hubiera justificado que lo hubiera matado? O sea, lo estaba persiguiendo. ¿Se hubiera justificado que le hubiera quitado la vida? ¿Sí o no? Alguien porque podría decir defensa propia. ¿Cuándo se aplica la defensa propia? Cuando su vida corre peligro en ese momento. ¿Hubo algún momento que la vida de David corrió peligro en algún momento? Bueno, sí, cuando lanzó la lanza, por ejemplo. Entonces, en ese momento pudo haber declarado defensa propia. Pero lo que hizo fue huir. En otras palabras, no tuvo que matarlo, pudo huir. Si no puede huir, entonces ahí se alega defensa propia, cuando tiene que pelear por su vida. Pero aquí no. Durante toda la trayectoria no hubo ningún momento en que David no tenía salida y tuvo que matar a Saúl. Entonces no lo hizo. Entonces no hubiera estado bien. Entonces, ahora, si a usted lo andan persiguiendo y su vida está en peligro, porque la vida de él sí estaba en peligro, entonces, ¿usted qué haría? ¿Se deshace de sus enemigos o sigue huyendo? Número 4. ¿Qué puede usted aprender de la experiencia de David sobre el sufrimiento de una persecución injustificada? ¿Cuántos en algún momento de su vida se han sentido perseguidos injustamente? ¿Ok? Entonces, ¿qué puede usted aprender de la experiencia de David sobre el sufrimiento de una persecución injustificada? ¿Qué podemos aprender? Y, muy bien, gracias, Sam. Entonces podemos aprender aquí de que David escribió sus mejores salmos. O sea, hay un dicho que dice, si la vida te da un limón, hazte una limonada. Entonces, si la situación es así, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que David hizo fue escribir salmos. Hizo los mejores salmos que escribió, ¿verdad? Un día de estos, creo que fue la conferencia que usé esta ilustración. Los perfumes genuinos, la mayoría son sintéticos, pero los perfumes genuinos que vienen de las flores, de las plantas, para que puedan darnos su fragancia, ¿qué tiene que pasar? Esas flores tienen que ser trituradas, totalmente trituradas, y después pasar por rodillos para aplastarlos completamente. Lo que queda es una pulpa. Esas flores tan lindas, para que puedan darnos esa fragancia, que podamos nosotros cogerla y echarnos ahí para oler rico. Entonces, la flor tiene que ser triturada y aplastada y hecha una pulpa. David entonces escribió sus mejores salmos cuando estaba en persecución. Y nosotros entonces tenemos una decisión que tenemos que tomar. ¿Qué vamos a hacer con esta situación?
Todos tenemos esa decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puede usted aprender de la experiencia de David sobre el sufrimiento de una persecución injustificada? Entonces, usted puede tomar la decisión de usarla para bien o enojarse, amargarse, sufrir, como dijo el muchacho, ir al huerto a comerme gusanos. Entonces, usted decide qué hace con eso. Alguien dijo, la vida nos da las situaciones, pero nosotros decidimos qué hacemos con ellas. Sea la que sea. Somos nosotros. Entonces, la serpiente tentó a Eva. ¿Podemos culpar a la serpiente? No. La serpiente estaba haciendo lo que era propio de ellas, tentar. Eva tomó la decisión. Y cada uno de nosotros tenemos decisiones que tomar a través de la vida. Las circunstancias ocurren. ¿Qué hacemos con esas circunstancias? Nos amargamos, nos enojamos, más bien ofendemos, o las usamos para endulzar la vida nuestra y la vida de otras personas, que fue lo que David decidió hacer. ¿De acuerdo? Amén. Muy bien. Entonces, espero que la lección de hoy nos ayude. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que tomar la decisión. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.